Nos estamos acostumbrando a vivir emocionalmente agotados. Pregunto. Y hago esta pregunta porque últimamente, en estos últimos años, el estar emocionalmente agotados, como que como que mucha gente lo está normalizando, el ser humano lo está normalizando, cada vez más es como algo, ¿no? Como que, ok, me ha pasado y sí, es normal que pase. No. En estos días que he estado ausente, estaba de vacaciones, por eso ustedes no habían visto episodios actualizados, nuevos. Y mientras estuve de vacaciones, por más que quise desconectar de las noticias que estaban pasando en el mundo, fue inevitable. Fue inevitable porque sucedieron y han sucedido tantas cosas en estos últimos días, en estas últimas semanas, que es imposible estar desconectado de todas las cosas que pasan a diario, de todas las cosas que pasan en el mundo. Mi primera pregunta viene a raíz de ver, de observar casos y casos y cientos de miles de casos que ocurren por el hecho de no ponerle atención a algo tan delicado que está acabando con la humanidad, que es la salud mental. ¿Y por qué digo esto? Porque me topé con dos situaciones totalmente aisladas, que las dos situaciones están relacionadas con este tema. Primero, una madre que de repente un día por la mañana se levanta junto a su hija y en menos de nada acaba con la vida de su hija. De repente, otro caso también. De repente, este señor que fue policía durante muchísimos años, se quita la vida, se desvive él mismo dentro de su lugar de trabajo, que era un destacamento de policía. Y este señor durante mucho tiempo le decía a sus propios compañeros: no quiero ser policía, no quiero ser más policía, no quiero ser más policía. Y sus compañeros no lo escuchaban. Yo incluso vi una imagen de este señor, donde este señor incluso hasta estaba perdiendo el pelo, o sea, ya no tenía cabello en la cabeza. Lo estaba perdiendo de la misma situación, de cómo se sentía, de su estado en general. Y él por mucho tiempo le dijo a sus compañeros que quería retirarse de su puesto, que no quería seguir siendo policía. Y aún así lo dejaron ejercer su vocación. Él diciendo eso. Una persona en ese estado que encima tenía un arma encima y salía y patrullaba en ese estado y nadie le puso atención. Nadie le puso atención. Entonces, estos dos casos que yo les acabo de
de describir, que yo les acabo de explicar, son totalmente diferentes, como pueden ver. Sin embargo, los dos tienen historial de depresión y son casos totalmente diferentes. Sin embargo, la madre de la niña tenía, su familia comentó que sufría de depresión. Incluso estaba de baja y era sargento de la policía. Estaba de baja. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no podía estar en su puesto de trabajo estando en ese estado. Y tenía mucho tiempo de baja, tenía alrededor de 1 año, 2 años de baja. Baja médica por eso mismo. El mismo caso de este señor que era policía, también estaba sufriendo de depresión y nunca fue escuchado. Nunca fue escuchado. Sin embargo, él tomó la decisión de no estar más en este mundo y acabar consigo mismo dentro de su propio lugar de trabajo. Lo encontraron muerto. Y usted que me está escuchando, o ha pasado por eso, o está pasando por eso, o conoce gente que está pasando por eso. Yo sé de gente que está pasando por eso y lo está pasando muy mal. Son personas que están viviendo un proceso en el cual, en principio, con ayuda de profesionales y muchísimas otras cosas más, que ayudan a salir de ese agujero, porque es un agujero. He escuchado muchas personas que han buscado ayudas diferentes que no sean de la mano de profesionales. Gente que ha encontrado métodos para poder salir de ese agujero negro, porque para mí es un agujero negro. Una persona que está sumergida en ese estado está en un agujero negro. Y son muy pocas las personas que pueden ayudar a esa persona que está ahí adentro a salir. Porque también he escuchado de personas que han salido de ahí que también prácticamente no, la mayor parte también tiene que ver con tu propia voluntad, con tu fuerza, con tus ganas de salir de ahí, con tus ganas de querer, ¿no? De alguna manera salir de ese agujero que está absorbiendo a esa persona. ¿Y qué decimos de la presión laboral? Porque yo sé de gente que están de baja porque no han podido con su jefe, porque no han podido con el trato la comunicación y el trato que mantienen en su lugar de trabajo con sus superiores. Y como no hay una comunicación, como no hay una manera de cómo poder lidiar con eso, al final se forma una bola, un cúmulo de cosas que te empujan a no querer seguir ahí. Y lo único que quieres es huir.
huir. Y hoy en día, las empresas principalmente tienen muchas, pero muchas bajas laborales por depresión. Porque no te llevas bien con tus compañeros de trabajo, porque no te hacen la vida fácil, porque no te llevas bien con tu superior, porque tampoco te hace la vida fácil. Y a eso le vamos a sumar, el hecho de que a lo mejor tú dices, mira, en mi casa no lo estoy llevando bien. Y encima de eso, tampoco en mi trabajo lo estoy llevando bien. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle en todo esto, y es que no todos, y me incluyo yo, no todos podemos decir que tenemos la fuerza de voluntad, la fuerza mental y de voluntad para continuar adelante, para saber lidiar con según qué situaciones dentro de lo laboral, para poder separar y apartar lo que es la parte laboral de tu vida personal. ¿Por qué? Porque se ha dado mucho el caso de que se ha dado mucho el caso, no, últimamente, vamos a ponerlo así, se mezcla todo, se está mezclando tanto lo laboral con lo personal, con lo que pasa en tu vida, con lo que pasa en tu casa, en tu entorno íntimo, y entonces cometemos el error de mezclar lo laboral con lo personal y al final se forma una bola. Se forma un cúmulo de cosas que luego es tarde para poder lidiar con ello. O sea, tenemos últimamente la mala costumbre de mezclar nuestra situación laboral con nuestra situación personal, que al final de cuentas eso forma tal bola que luego no podemos deshacerla. Se nos va de las manos, perdemos el control y luego no sabemos cómo deshacer esa bola de nieve que se nos ha creado sin nosotros verlo, sin nosotros darnos cuenta. ¿Por qué? Porque llegas al trabajo con las cosas que te pasan en tu casa y en tu vida afuera. Y eso vienes y lo mezclas con alguna situación que ya tienes en el trabajo o con una situación que te pase justo ese día en el trabajo. Y al final lo de afuera lo chocas con lo que te está sucediendo dentro de tu entorno laboral y eso, quieras o no, crea un impacto como cuando dos coches chocan de repente. Y eso lo que hace es que cuando estallan las dos situaciones, te quedas tú en el medio comprimida, te quedas frita, o sea, te quedas aplastada y no sabes qué hacer. Explotas. Y ahí es cuando caes en el agujero negro, como le llamo yo. Y ahí es ya cuando quieres huir, te pillas la baja, no quieres saber de nadie más, no quieres hablar con nadie más, no te apetece mirar a la cara a nadie que tenga que ver con tu trabajo, no quieres saber absolutamente de nada. Si pudieras escapar lejos, ¿lo harías? A lo infinito y más allá, donde nadie te encontrara. Porque lo único que te provoca en ese momento es desaparecer completamente. Porque el no saber gestionar, organizar tu vida
el no saber separarla, lo que provoca es quedarte aplastada entre una situación y otra. En mi lugar de trabajo, a mí se me pasa muchísimo tiempo sin ver a muchos compañeros. Y luego cuando los vuelvo a ver, me entero de que están de baja, depresión. Eso le afecta a la salud. Eso arrastra otras complicaciones de salud. Y al final, dices, ¿y en serio vale la pena todo esto? O sea, ¿en serio vale la pena que el ser humano, los seres humanos, nos sacrifiquemos de esa manera? Sacrifiquemos nuestra salud de esa manera. ¿A qué costo? Y si a eso le sumamos las relaciones, hay muchas relaciones de noviazgo que están pasando por dificultades, momentos difíciles, momentos complicados, el no saber gestionar la vida que llevan, la vida que tienen, cómo van las cosas en la actualidad, lo sube y baja de toda la situación que se viene cada día, que las cosas van cambiando, que los trabajos el trabajo que tú tienes no te compensa, ni a ti ni a tu pareja, que quisieran tener otro tipo de vida y a lo mejor no pueden, que tu pareja seguramente tiene problemas en el trabajo y eso te afecta a ti porque te pone la cabeza como un bombo. Señores, yo sé lo que es eso, porque yo lo he vivido. Y a eso súmale que no estamos como quisiéramos estar. Y a eso súmale que tú a lo mejor con tu pareja no tienes la estabilidad que quisieras tener. Pero súmale también el hecho de que a lo mejor pues han tenido sus pequeñas discusiones que han surgido de la nada, no saben por qué, pero están discutiendo. Y vamos a sumarle también que muchas veces uno de los dos es más fuerte mentalmente que el otro. Y el que es más débil le afecta más las cosas que a la otra persona que es más fuerte mentalmente. Pero el débil, quieras o no, le transmite esa inseguridad, esa inestabilidad al que es más fuerte mentalmente. Y esa es otra bola que se crea. Y al final, ¿qué pasa? Que los dos caen en una situación sin base, en un estado de ¿qué nos está pasando? No somos los mismos, hemos cambiado. Hay cosas que ya no nos entusiasman. Cosas que hacíamos antes ya no las podemos hacer o ya no las queremos hacer porque no nos apetece. Y entonces entran en un bucle sin darse cuenta que al final hay uno más que otro
que lo único que quieres estar es en casa y no quieres hacer nada más y no quieres salir, ni ir a ningún lado, ni saber de nadie, ni ver a la gente, ni saber ni siquiera ni de sí mismo. Porque la depresión no es solo el tú cometer un error con otra persona. Es el hecho de tú encerrarte en casa, no hacer nada más, no querer salir del sofá, no querer hacer nada. Muchas personas dejan hasta de comer porque se les quita el hambre. Muchas personas no quieren salir de la cama. No es solo el tú pensar si realmente mereces vivir en este mundo o no. También hay otras formas de tú manifestarlo. Lo que pasa es que no lo vemos y no nos damos cuenta. Quien lo ven son las otras personas desde fuera, pero nosotros no lo vemos. Hasta que no llegas a ser consciente del estado en el que estás, honestamente no te das cuenta. ¿Y qué decimos de la soledad? Porque eso que yo les acabo de explicar ahora es la situación de pareja, pero ¿y qué hacemos con la soledad? La gente que está sola, la gente que no sabe vivir en soledad, la gente que no aprendió a vivir consigo mismo y le tiene miedo a la soledad. Se pierde en la soledad. No sabe convivir en soledad. Hay mucha gente que ha fallecido por el simple hecho de estar solo y no saber aprender a vivir con ello, no saber lidiar con eso. Y cuando una persona no sabe vivir consigo mismo, es complicado. Es complicado. Entonces, hay muchos factores, muchas situaciones en la cual nos hemos visto y vemos a mucha gente y sabemos que mucha gente está pasando a lo mejor por una de estas situaciones y de estos casos totalmente distintos y lo están viviendo de manera distinta. ¿Y qué decimos de las redes sociales? Porque últimamente estoy viendo personas que dicen que por favor, que no nos creamos lo que vemos en redes sociales. Porque no es así. Antes no lo decían tanto, pero últimamente lo están diciendo mucho. ¿Por qué? Porque lamentablemente se da el caso que detrás de una imagen que quieres proyectar hay un tema delicado de salud mental. El hecho de yo querer ser aceptado, sentirme aceptado a través de redes sociales, a través de mis seguidores, de mis miles de seguidores. Mucha gente se siente así y hace eso. El hecho de yo querer vivir o mostrar una vida que yo sé que no voy a tener. El hecho de yo sentirme acompañada y no sentirme sola.
siempre que veo todos los elogios, todos los comentarios buenos de apoyo que me hacen mis fans y las personas que me siguen. O sea, de la forma en la que lo estoy diciendo yo, es como se siente mucha gente y lo que hace mucha gente que está detrás de la pantalla de un móvil. Pero no nos olvidemos de muchas influencers que han fallecido por depresión. Que tú dices, ¿en serio? ¿Fulana? No, pero yo no puedo creer eso. Porque hacen hasta lo imposible por hacerle ver a la gente y que la gente crea y vea que ellas realmente son de una manera cuando realmente no son de esa manera. Que ellas viven esa vida, que tienen esa vida cuando realmente no tienen esa vida ni llevan esa vida. ¿Y qué pasa cuando apagan el móvil? Ahí es lo triste. Nadie lo sabe eso. Cuando una persona está constantemente en redes sociales haciendo contenido de una vida de alto standing, de mucho lujo, de comodidades, una vida perfecta, que no te falta nada, a ti no se te va ni la luz ni el agua. Lo tienes todo en esta vida. Pero ¿qué pasa cuando apaga la pantalla del móvil? ¿Qué pasa cuando sale de la aplicación de Instagram o de TikTok? Porque ahora mismo esas son las que están on fire. ¿Qué pasa cuando esa persona sale de la aplicación y deja de hacer contenido? ¿Qué sucederá en su hogar? ¿Qué sucederá en su casa? ¿Realmente esa persona se lleva bien con sus padres? ¿Realmente esa persona no tiene una mala relación con su familia, con sus padres? ¿Realmente esa persona tiene tantos amigos como muestra en redes sociales? ¿Realmente esa persona es tan querida como lo quiere dar a demostrar en redes sociales? O sea, ¿realmente esa persona tiene esa vida tan perfecta como realmente lo quiere dejar ver? O sea, esa es la incógnita, esa es la pregunta. O sea, honestamente esa persona sigue siendo feliz, automáticamente sale de la aplicación, sale de redes sociales. ¿O es que esa persona vive una vida triste realmente? Entonces, los dos primeros casos de los que yo les he hablado, más todo lo que he explicado luego, son situaciones que se están viviendo cada día y que yo escucho diariamente. Y es triste, es lamentable que hoy en día los seres humanos no tengamos la capacidad de poder saber lidiar o llevar según qué situaciones dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestra rutina, dentro de nuestra día a día. Ya el ser humano no es fuerte mentalmente, eso era antes. Ahora hay que tener mucho cuidado el cómo tú le hablas a una persona, cómo tú le explicas algo, cómo tú
intentas mantener incluso hasta una discusión o una conversación. Porque lo que tú menos crees, o sea, la palabra que tú menos crees es la que puede ofender a esa persona sin tú quererlo, sin tú hacerlo aposta. Porque hoy en día el ser humano es tan sensible y está tan delicado que depende el estado en el que esté y cómo esté esa persona o cómo se levante. Tienes que saber incluso hasta cómo hablarle, porque hasta se puede ofender. Hasta eso. En esa estamos, o sea, a ese nivel ha llegado el ser humano. ¿Por qué? Porque no lo sé. Pero es que la respuesta de la mayoría de gente es que uno no sabe los problemas que le están pasando por la cabeza a esa persona. Es que no sabemos por lo que esa persona esté pasando. Es que no sabemos lo que le... Entonces, claro, el hecho de decir no sabemos, al final se convierte en un disco, o sea, en algo que en una palabra que se normaliza cada vez más, ¿sabes? O sea, una reacción que tenga, una mala reacción, perdón, que tenga una persona de repente, a eso escuchas otra persona por allá diciendo, pero es que no sabemos por lo que esa persona está pasando o lo que esa persona le pasa o lo que le está ocurriendo en su vida. Y a lo mejor por eso ha actuado así. Entonces, lo mejor que podemos hacer es callarnos todos e intentar asentar con la cabeza. Porque hasta el tú decir lo que tú piensas y el ser honesto, hasta eso puede ofender a una persona hoy en día. Eso es increíble. Hay mucha gente que dice, ay, a mí me gusta la honestidad, me gusta la gente real, me gusta la gente honesta, me gusta la gente que vaya de frente, pero cuidado. Porque a lo mejor esa honestidad que tú pides, a lo mejor no te gusta. Porque depende de lo que te digan y lo que te respondan. Porque nosotras las personas nos gusta mucho la gente real y nos gusta mucho la gente honesta, pero ojo, también nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. Entonces, o una cosa o la otra. Pero al final es lo que digo yo. A las personas no las entiende nadie. Nadie. Y usted que me está escuchando seguramente tendrá un vecino, un amigo, un familiar, a alguien de su entorno que esté pasando por un proceso de depresión bastante delicado. Bastante delicado. Y seguramente en un estado y que no sabe cómo gestionarlo. Posiblemente tendrá un compañero de trabajo que hace mucho tiempo que esté de baja médica por lo mismo. Parece que no, pero hoy los psicólogos están trabajando más que nunca. Los psiquiatras también. Y os recuerdo que el ir al psicólogo es beneficioso en gran parte.
Porque mucha gente confunde el psicólogo con tener algún problema mental. No. Muchas personas van al psicólogo primero por buscar orientación, que es lo primero que se busca en un psicólogo, es una orientación, una guía, ¿no? Para poder gestionar según qué situaciones en nuestra vida. Y un psicólogo también te puede ayudar también a gestionar una situación con tu hijo. Te puede guiar, ¿no? En cierta manera. Te orienta, vaya. Y desde hace un par de años para acá es que la gente le está empezando a coger confianza al psicólogo y está asistiendo a terapias de psicólogo. Pero antes tú le mencionabas el psicólogo a alguien y te decía, yo no estoy loco. Eso era lo primero que te respondía, yo no estoy loco. Sin olvidarse que realmente para una persona que esté totalmente desequilibrada de la cabeza está el psiquiatra. Entonces, desde hace un tiempo para acá la gente está entrando en el mood de asistir a terapias de psicología, a terapias con psicólogos. ¿Por qué? Porque la misma gente se ha empezado a dar cuenta que necesita ayuda, que necesita orientación y no es malo. El tú buscar orientación no es malo, al contrario. Muchas veces buscamos consejos en personas de nuestro entorno y honestamente esas personas de nuestro entorno realmente no nos ayudan con sus opiniones. Llega un momento en que esas opiniones no nos ayudan, no nos ofrecen realmente la ayuda que necesitamos. Y la orientación de un psicólogo sí que nos puede ayudar en gran parte. ¿Por qué? Porque las personas de tu entorno te quieren y te van a decir en gran parte lo que quieres escuchar. Y seguramente te van a guiar en función a sus experiencias propias. Pero el psicólogo no te va a orientar en base a su experiencia. Te va a orientar en base a lo que tú le expliques, en base a lo que tú le plantees y cómo tú le dibujes el escenario en el que te encuentres. Pero mucha gente no entiende eso. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que buscar ayuda de alguna manera u otra. Sobre todo ponernos en manos del Señor, que todo lo puede. Sobre todo eso. Pero recuerden muy bien que el buscar ayuda no te hace débil, te hace aún más fuerte. Recuerden que el programa está en todas las plataformas. Nos pueden encontrar en Google, en su página web preferida, claro, está también, como Intravox Podcast. Para las personas que nos escuchan por primera vez, esto es Intravox. Gracias por siempre estar ahí a nuestro público fiel. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Recuerden compartir el episodio. Recuerden seguirnos en Spotify. Por favor, síganos en Spotify. Necesitamos aumentar la cantidad de seguidores, sobre todo porque nos escucha mucha gente. Mucha gente, miles de personas. Pero también tenemos que aumentar los seguidores también para crear una buena comunidad y una gran comunidad.
De verdad, muchas gracias por el apoyo a todas las personas que nos escuchan permanentemente y a las personas nuevas que han escuchado el programa por primera vez. Bienvenidos, gracias por darme la oportunidad y de verdad los quiero a todos. Recuerden, buscar ayuda no es para débiles, buscar ayuda es de gente valiente y fuerte. Chao, chao.